Hola, muy buen día para todas y todos. Mi nombre es Jaime Andrés Ospina, soy docente de lengua castellana del Colegio Nueva Colombia, ubicado en la localidad de Suba. Es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo en esta importante estrategia de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar los géneros periodísticos y el objetivo es que analicemos a fondo cada uno de estos géneros con sus respectivos ejemplos. Vamos pues a la clase. Hola chicas y chicos, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en esta clase el periodismo y los géneros periodísticos. Antes de iniciar, pues quiero decirles que realmente me hacen mucha falta, que los extraño bastante. Esperemos que muy pronto podamos volver a vernos nuevamente en clase. Mientras tanto, pues es importante que mantengamos todas las medidas de seguridad para que no nos enfermemos ni enfermemos a nuestros familiares. Bueno, entonces, no siendo más, iniciemos. Bueno, antes de iniciar, dos notas muy importantes. La primera, no olvides tomar apuntes de la clase porque ese es el primer punto de la guía de esta semana. No se les olvide que deben tomar apuntes, luego tomar fotos de esos apuntes y enviarme esas fotos al correo. Y por favor, durante la clase pueden hacer preguntas en el chat. ¿Listo? Aquí ustedes ven el chat en YouTube, entonces pueden ir haciéndome preguntas sobre cosas que no vayan entendiendo del tema o sobre algunas cosas que quieran que les aclare de forma más puntual. Entonces vamos a iniciar con el periodismo. Seguramente todos ustedes han pensado alguna vez en cuál es la labor que hacen los periodistas y muchas veces vemos noticieros o en internet leemos noticias eh, y detrás de toda esta producción siempre hay un equipo de personas trabajando por informarnos, por mantenernos informados. Aquí tengo una definición de periodismo que voy a leerla que dice, el propósito principal del periodismo es proporcionarle a los ciudadanos información veraz, o sea, verdadera, y oportuna para hacer valer sus derechos ante la sociedad. El periodismo es una actividad profesional que, en términos generales, consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, redacción y difusión de informaciones a través de los medios de comunicación social como la prensa, la radio, la televisión, el Internet, entre otros. Dader, en 2012, un teórico sobre el periodismo, señala que el periodismo, además de ser un método para dar a conocer acontecimientos de relevancia para una sociedad, también es una ciencia que combina la recopilación, que es buscar información, verificación, que es mirar que esa información, comprobarla que sea verdadera, síntesis, que es toda esa información, condensarla, y clarificación de la información acreditada como relevante y cierta para servir desinteresadamente a los ciudadanos en su necesidad de un seguimiento preciso de los asuntos de interés público o potencialmente capaces de afectar sus vidas. Ese desinteresadamente es bien importante y eso lo vamos a trabajar posteriormente a lo largo del periodo en un tema que se llama la ética de la comunicación en el periodismo. Bueno, entonces continuemos. Aquí tenemos unos periodistas colombianos muy destacados, ¿sí? No son todos, hay muchísimos más muy importantes. Estos son de pronto un poco de los más reconocidos. Tenemos a Gabriel García Márquez, que además de ser un gran escritor, también fue un fabuloso periodista. Jaime Garzón, que pues muchos de ustedes lo conocen por sus personajes, por Heriberto de la Calle, también fue un periodista muy importante. Guillermo Cano, que fue asesinado por el cartel de Medellín,
por informar sobre las cosas pues, que sucedían ahí. Entonces Guillermo Cano, director del Espectador, también muy importante. Juan Gozaín, María Jimena Duzán, Daniel Coronel, Yolanda Ruiz, directora de RCN Radio, y Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, que es el noticiero en Colombia que más distinciones ha ganado por lo que decíamos en la diapositiva anterior, cuando dice desinteresadamente, eh, sin estar como a favor de los intereses pues de poderosos o algo así, sino más bien más pensando en las ciudadanías. Bueno, entonces aquí tenemos unos periodistas muy importantes. Vamos a continuar con los géneros periodísticos. Ustedes saben que los géneros es cuando yo digo que hay diversas formas de hacer periodismo. Cómo se clasifican los productos que hacen los periodistas. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver que se clasifican en tres grandes grupos. Entonces, por un lado están los productos informativos, por otro lado los productos de opinión y por otro lado los híbridos mixtos. Vamos a iniciar con los productos informativos. Ahí tenemos la noticia y el reportaje. Luego vamos a hacer un pequeño repaso, porque eso ya lo estudiamos el periodo pasado, sobre los productos de opinión, en donde tenemos el artículo de opinión, cartas al director, la editorial y las columnas. Y finalmente vamos a ver los híbridos mixtos, como la entrevista y la crónica. Bueno, está la crítica, entonces mucha atención. Vamos a iniciar con los informativos y en esos tenemos primero la noticia. Entonces, en la noticia, a mí me gusta clasificar los medios, los géneros periodísticos eh, como en dos grandes grupos. Uno son aquellos en donde no opina el periodista y otros son en donde el periodista sí puede opinar y dar su punto de vista. En la noticia no hay opinión del periodista. La noticia es un relato oral o escrito sobre un hecho actual y de interés público, difundido a través de los diversos medios de comunicación social, como la prensa, la radio, la televisión, el Internet, entre otros. Es la narración de los acontecimientos novedosos que interesan al mayor número de lectores con o sin conexión a dichos sucesos. Entonces, la noticia se caracteriza porque es muy actual. Entonces, por ejemplo, en estos tiempos de la cuarentena hemos estado muy pendientes de cuántos casos van al día de hoy. Creo que al día de hoy ya iban casi 17.000 contagiados, ¿sí? Entonces, que estamos pendientes de ese dato de hoy. Ya no estamos pendientes de pronto cuántos iban hace 8 días, ¿sí? A no ser que ya vayamos a hacer un análisis de la evolución. Pero en ese momento lo que nos interesa es cuántos hay hoy. Y esa es la noticia del día. Miren, para construir una noticia se necesita tener en cuenta unos elementos que ahí ustedes los pueden ver con unas preguntas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Son como los elementos importantes que debe dar cuenta la noticia. Entonces, ¿qué? ¿Qué es el hecho en sí? ¿Qué ha sucedido? ¿De qué trata? Por ejemplo, la noticia de hoy, que se extendió el aislamiento hasta el 31 de mayo. ¿Sí? ¿Quién? Se refiere a protagonistas, los antagonistas y personajes que hacen a la noticia. ¿Quiénes o quiénes son los protagonistas o sujetos de la noticia? Con el ejemplo que les estaba dando, entonces podríamos decir que el día de hoy el presidente Iván Duque anunció que se prolongará la cuarentena del aislamiento obligatorio hasta el día 31 de mayo. ¿Cómo? Que vendría a ser la descripción de las circunstancias y la manera en que se han presentado los hechos. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo se dio esa noticia? Entonces, en una rueda de prensa, en el programa que hace a diario informativo, el presidente
eh, dio la palabra a varios ministros, a varios expertos, habló el ministro de Salud, la ministra de Educación, y en un momento él anunció de la noticia que estamos hablando. ¿Cuándo? Se refiere a la acción a un tiempo concreto, inicio, duración y final. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento sucedió? ¿Dónde? Se refiere al lugar o espacio en el que se desarrolló el hecho. ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué? Presenta las causas que han originado los hechos. Describe sus antecedentes. ¿Por qué se originó? ¿Cuál fue la causa? Entonces, la noticia debe tener esos elementos. La noticia debe contarle al público, contarle a los lectores qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Es fundamental. Una noticia que no tenga alguno de estos elementos, pues ya queda, por así decirlo, chueca, incompleta. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo. Estaba yo dando el ejemplo del coronavirus, pero entonces esta noticia que salió el día 19 de mayo del 2020 dice, así funcionarán colegios y universidades a partir del 31 de mayo. Las noticias también tienen unas partes. Entonces, mira, la primera parte de la noticia es el título. Debe tener un título general, un título abarcador, un título que le diga al lector la idea principal. Entonces aquí ya sabemos, sin haberlo leído, que nos van a contar qué va a suceder con colegios y universidades a partir del 31 de mayo. Supremamente importante el título. Luego tenemos la entradilla. La entradilla es como una pequeña introducción. Entonces, la entradilla de nuestra noticia dice, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció que a partir del 31 de mayo se tomarán nuevas medidas para cerrar semestres y años escolares. Entonces, ella nos está diciendo que van a ser como datos, palabras que dijo la ministra de Educación. Entonces esa es la entradilla. Va interesando más al lector. Luego continuamos. Generalmente las noticias siempre van acompañadas de una imagen. Ustedes pueden ver aquí esta imagen. Es un salón vacío, un salón de clases vacío porque pues no está ni ustedes ni estoy yo ahí. Entonces, además la imagen siempre debe tener un pie de foto. Por ejemplo, este pie de foto dice, según dijo Duque, la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 31 de agosto y la cuarentena se extenderá hasta el 31 de mayo. Ahí ustedes pueden ver que dice Wikimedia Commons. Esa es la fuente de donde se tomó la foto, porque se debe dar los créditos de donde el periódico El Espectador tomó esta foto. Entonces, eso es lo que va en el pie de foto. Bueno, y luego tenemos el cuerpo de la noticia. Entonces vamos a mirar, el cuerpo de la noticia es el desarrollo, ¿sí? Entonces, este inicia así. El retorno a la actividad escolar en las instituciones educativas es un proceso que se adelantará de manera progresiva y responsable, y es una decisión que se tomará en coordinación entre las autoridades regionales y las carteras de educación y de salud, precisó la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, durante el programa Prevención y Acción, la locución presidencial de las tardes. Entonces ustedes pueden fijarse que aquí ya empiezan a aparecer los elementos de la noticia. Ya tenemos, por ejemplo, qué, entonces qué es que nos va a hablar del retorno escolar, cómo va a ser después del 31 de mayo y quién, la ministra. ¿En dónde? En el programa de prevención y acción, la locución presidencial de las tardes. Entonces miren que ahí ya nos empieza a dar los elementos, muy importante. Vamos a continuar con nuestra noticia. Aquí tenemos, continúa. Para la implementación de estas medidas a partir de agosto, el Gobierno nacional y los gobiernos locales, como parte de sus protocolos, contarán con una propuesta curricular que combina las actividades presenciales con las actividades de aprendizaje en casa,
utilizando recursos de apoyo como las plataformas educativas, la radio, la televisión y las guías educativas. Esto significa que unos días irán a clase algunos estudiantes y otros días estarán en casa trabajando a través de estas plataformas. Bueno, continuamos. Yo la dejé hasta lo que concierne a los colegios públicos, pues que es lo que nos interesa. En cuanto a colegios públicos, de acuerdo al decreto 660 emitido la semana anterior, habrá flexibilidad en el calendario escolar. Esto se refiere a que entre junio y julio se establecerán con cada una de las secretarías de educación departamentales un plan de trabajo para que a partir de agosto comience un modelo de alternancia, unos días y otros días no. ¿Qué significa esto? Que en junio y en julio no nos vamos a ver todavía. Solamente hasta agosto nuevamente nos volveremos a ver. Significa que habrá presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Tenemos que mantener el número de grupos, horarios y activar el sector educativo, pero hay que pensar en el impacto que tendrá el desplazamiento de niños y maestros de acuerdo a las necesidades de cada municipio que nos han ido informando los secretarios departamentales. Bueno, entonces aquí tenemos el cuerpo de la noticia, ya ustedes han visto el desarrollo. Si nos devolvemos a las preguntas que veíamos, que, entonces está hablando de la noticia, que volverá nuevamente, pero a partir de el mes de agosto. ¿Quién? Pues la ministra de Educación y los mandatarios locales, junto con el Ministerio de Salud, van a hacer unos protocolos para el desplazamiento de estudiantes y maestros. ¿Cómo? ¿Cuáles son las circunstancias? Entonces la noticia se dio en el programa de la locución presidencial, eh, informaron unos tiempos, ya dijeron que durante junio y julio no vamos a volver todavía, sino que va a ser iniciando agosto. ¿Cuándo? ¿Cuándo se dio la noticia? Entonces la noticia se dio el día de hoy, 19 de mayo de 2020, a las 7:30. ¿Dónde? Bueno, al lugar o al espacio, entonces en el programa de la locución presidencial. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Pues que estamos en esta situación de la cuarentena, del COVID-19, suspendidas las clases, entonces es un poco lo que vamos viendo. Entonces pueden notar cómo estos elementos están presentes en la noticia. Eh, y eso hace pues que la noticia cumpla con los requisitos para que pueda ser entendida por todos los lectores. Es muy importante, ustedes pudieron darse cuenta que no hay ninguna opinión, o sea, aquí el periodista, los periodistas, el periódico El Espectador no está dando ninguna opinión, no están diciendo si es malo o bueno, si la ministra está exagerando en el tiempo o porque va a ser muy pronto o porque va a ser muy lejano. El espectador no está tomando un punto, no está haciendo un análisis, simplemente nos está contando qué sucedió. ¿Listo? Y esa es la característica principal de la noticia. No hay opinión, solamente es un texto informativo. Bueno, entonces vamos a continuar con el reportaje. Bueno, el reportaje también es un texto informativo, es un texto en el que no hay una opinión fuerte, sí pueden haber algunas sugerencias de opinión por parte del periodista que lo realiza, pero generalmente el reportaje no tiene opinión. El reportaje es más extenso que la noticia. Aquí escribí lo siguiente. El reportaje es un género periodístico informativo expositivo en el que se desarrolla extensamente un tema de interés general, una noticia que incorpora elementos que no tienen cabida en esta y que se presta más al estilo literario. El reportaje puede tratar sobre personas, sobre lugares, sobre un suceso concreto,
siempre que estos preocupen a los ciudadanos y estén conectados con la realidad. En el reportaje no importa la inmediatez, en la noticia sí. Por eso veíamos ahora en la noticia que en la noticia es importante lo que dijeron hoy, ¿sí? Hay unas noticias que ya, cuando ya la noticia tiene 2, 3, 4, 5 días, ya no, porque ya es una noticia pasada. En cambio, en el reportaje no importa la inmediatez. En el reportaje puede ser un hecho que sucedió hace un mes, pero que se va a mostrar en detalle, a presentar en detalle en el reportaje. Es un género informativo desligado de la actualidad del momento, no importa la inmediatez de los hechos, pues se consideran conocidos por el público. Generalmente el reportaje parte de una recreación de algo que fue noticia, pero también de hechos que sin ser noticia, en el sentido más estricto del término, forman parte de la vida cotidiana. El reportaje pretende subrayar las circunstancias y el ambiente que marcan un hecho para que la información sea lo más completa y objetiva posible. El periodista habrá de llevar a cabo una investigación. Entonces yo también tengo un ejemplo de reportaje. Yo pienso que más importante que esta definición o lo mismo con la noticia es los ejemplos. Este es un reportaje de revista Semana. Es un reportaje sobre el embarazo adolescente. Entonces ustedes pueden ver que este reportaje no es una noticia pues de hoy que salió en el periódico, se dispararon los embarazos adolescentes, no, pero sí es una noticia que todos los años vamos escuchando, que algunas veces salen los gobernantes locales a decir bajamos las cifras, otras veces salen a decir subieron las cifras de adolescentes en embarazo. Entonces, no es una noticia inmediata, pero sí es un tema importante, es un tema interesante, es un tema que nos atañe a ustedes que me están viendo, a nosotros los profesores, a los padres de familia, a los directivos de los colegios, a las autoridades locales, alcaldes, secretarios de salud, a las autoridades nacionales, presidencia, bueno, nos atañe a toda la sociedad. Entonces, no es una noticia, no es inmediata, pero sí es importantísima. Entonces, mira, esta dice, el título es Embarazo adolescente, el fracaso de la educación sexual. El reportaje también lleva un título y por supuesto que lleva también una entradilla, una introducción. Bueno, este reportaje lo escribe Julia Alegre, periodista de Semana de Educación, y la entradilla dice, en Colombia, 6.500 niñas menores de 14 se quedan embarazadas cada año. Sin embargo, todavía hay sectores que debaten la pertinencia de brindar formación sexual en las escuelas. Claro, ya con esos datos ya empieza a amarrarlo, uy, ¿cómo así? Que niñas menores de 14 años embarazadas cada año y no son unas cuantas, son 6.500 niñas. Hágame el favor. Entonces, ya ahí va iniciando nuestro reportaje. También hay una imagen. Esta imagen podemos ver que es una manifestación en donde tienen un cartel, hay una señora, un señor que dicen rechazamos ideología de género en colegios. Bueno, y continuamos. Aquí tenemos ya el cuerpo del reportaje. Entonces, el reportaje se caracteriza porque tiene muchos elementos, ¿sí? En el reportaje, como el periodista debe investigar, entonces el reportaje es como una especie de documental. Esa es la palabra, documental. Entonces, en el reportaje vamos a encontrar entrevistas, testimonios, relatos, narraciones, hechos. Entonces, por ejemplo, miren cómo empieza este reportaje. Entró a la oficina de la orientadora con la cabeza agachada y las manos pegadas al cuerpo. Saludó como pidiendo perdón al mundo y se sentó. La entrevista se acabó más pronto de lo esperado. Diana, de 16 años, comenzó a llorar.
esta situación es demasiado dura, dijo entre sollozos cuando le tocó hablar de su bebé de año y medio. Entonces miren que en ese primer párrafo es como algo testimonial, ¿sí? Nos está hablando de una niña que entra a una oficina en el colegio, seguramente en el colegio, seguramente debe ser la oficina de orientación, y empieza a hablar pues de su bebé de año y medio. Luego continúa así. Ella es uno de los miles de casos de menores embarazadas que se reportan cada año en el país. Solo en Bogotá la Secretaría Distrital de Educación contabilizó el año pasado 2.000 niñas en estado de gestación que asistían a instituciones de educación oficial. El Ministerio de Educación estima que en el conjunto del territorio se producen 150.000 nacimientos anuales en madres entre los 15 y los 19 años y 6.500 nacimientos en niñas menores de 14. Entonces ustedes pueden ver que el primer párrafo era como un testimonio. El segundo ya es una información. El tercero, aquí ustedes pueden ver que nuevamente vuelve a ser un testimonio. Entonces, dice, en mi casa no se habla de eso. Yo había escuchado que tener relaciones sexuales dolía, pero no sabía que así se hacían los bebés. Para mí era recocha y juego, explica Diana sin dejar de llorar. La niña se enteró que esperaba un hijo tras realizarse una radiografía pélvica aquejada de dolores en la cadera. Después busqué información en internet sobre los embarazos y el sexo porque nadie me hablaba de eso. Si hubiera sabido antes, no estaría en esta situación. Bueno, entonces aquí tenemos, ya pueden darse cuenta cuál es la diferencia entre la noticia y el reportaje. Aquí tenemos el testimonio de una chica que es mamá a los 16 años, ¿sí? Si continuamos eh, con la siguiente parte, nos vamos a encontrar que no solamente está el testimonio de la niña, sino que, por ejemplo, aquí, a ver, el tema de las relaciones sexuales se maneja en muchos hogares como algo prohibitivo, señala Jenny Gaona, orientadora distrital. Entonces, mire que aquí ya entra el testimonio de Jenny Gaona, una orientadora de un colegio distrital. Este silencio informativo imposibilita que los menores desarrollen una conciencia sobre los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección. Continúa. El colegio se convierte entonces en una de las pocas fuentes de información al respecto. Entonces tenemos la voz de Diana hablando sobre su testimonio, que ha sido muy duro, que en la casa nadie le decía. Entonces Julia Alegría, la reportera, debió haber entrevistado a esta niña y ahí tuvo el, el testimonio de ella. Luego seguramente también entrevistó a Jenny Gaona y ahí tiene el testimonio de Jenny. Y aquí abajo podemos ver que también entrevista a Diego Carreño. Hay un subtítulo que dice para prevenir hay que conocer y dice Diego Carreño es orientador en un colegio distrital al sur de Bogotá. Ahí imparte talleres a niños de entre 14 y 17 años de estrato 1 y 2, a los que inculca nociones sobre sexualidad humana. La sexualidad es una parte de la condición humana, tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y de los demás, y se debe hacer un uso responsable de ella. Va más allá de los embarazos, los genitales y las infecciones. Les dice a los 40 jóvenes reunidos en el aula, muchos de ellos con las manos levantadas para intervenir y hacer preguntas. Entonces aquí ya vemos que hay varios testimonios. Está la voz de Diego Carreño, está la voz de Jenny Gaona, está la voz de Diana, está la voz de la periodista. Entonces hay cuatro voces y esa es la característica del reportaje. Entonces el reportaje, a diferencia de la noticia, es como una especie de documental. En ese último párrafo vuelve la voz de la periodista. Mira, dice, una de las grandes críticas que hacen expertos como Carreño a la estrategia de educación sexual que impera en el país desde la Ley General de Educación de 1993 es exactamente esa,
que se reduce a la planificación familiar, a enfermedades de transmisión sexual y embarazo, pero no se contextualiza ninguno de esos conceptos a la realidad de los jóvenes. Bueno, muy bien. Y aquí teníamos un ejemplo de reportaje. Entonces es muy importante que entiendan la diferencia entre entrevista, perdón, entre noticia y reportaje. La noticia habla de un hecho inmediato que ocurrió en los últimos tiempos y que es muy importante para un grupo de personas y entonces se caracteriza diciendo qué, cómo, quiénes, cuándo, dónde, por qué. Mientras que el reportaje es más como un documental con varios testimonios, puntos de vista de expertos, y son temas importantes, pero no son temas inmediatos porque hayan ocurrido en los últimos momentos, sino que son temas que le interesan a la sociedad. Por supuesto que en extensión la noticia es más corta, el reportaje es más extenso. Bueno, continuamos. Hay otra clase de reportaje que es el reportaje gráfico. El reportaje gráfico ese se hace pues con fotos, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Ustedes pueden ver aquí está un militar llorando. Este militar llorando dice el pie de foto. Mira, aquí tenemos el pie de foto abajo donde dice, el sargento del ejército Rodrigo García llora impotente tras forcejear con los indígenas que los desalojaron de la base militar del Cerro Berlín en Toribío. Esto salió el 18 de julio de 2012. Bueno, ¿por qué escogí esta imagen? Resulta que el fotógrafo que tomó esta imagen ganó el premio Simón Bolívar al reportaje gráfico. El premio Simón Bolívar es como los premios más importantes que se dan al periodismo aquí en Colombia. Entonces postulan a todos los fotógrafos, se postulan en diferentes categorías y el fotógrafo ya ahora se los voy a presentar, por aquí tengo los datos de él, tomó esta fotografía. Esta fotografía muestra toda la realidad, la impotencia del soldado, ¿sí? De que lo sacaron los indígenas, pero también las razones de los indígenas. Bueno, muestra muchas cosas, es muy significativa. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa un momento en la presentación. A ver qué pasó. Vamos a hacer aquí una pausa. Vamos a ir a mi navegador, a Chrome. Muy bien, aquí tenemos al que yo les decía, al ganador. Miren, esta es la página de los premios Simón Bolívar, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y esta categoría, que fue el de la edición 38 en el año 2013, dice Gran Premio Fotografía Periodística o Reportaje Gráfico y lo ganó Luis Eduardo Roballo Piedradita, que es esta que les estaba mostrando ahora en la presentación de PowerPoint. ¿Sí? Que una foto vale más que 1000 palabras es un gran cliché, pero cuando es cierto, enmarca un momento en la historia. Así sucedió con la foto del sargento García llorando tras ser evacuado por los indígenas del Cerro Berlín. En esa sola foto quedó condensada la determinación de los NASA por defender su territorio, la templanza de estos soldados para no responder con violencia y en general la tensión que se vivió en el Cauca durante este periodo. Muy bien. Y tenemos otro fotoreportaje que quería yo mostrarles, otro reportaje gráfico. Este salió el día de hoy en El Tiempo, pues lo vi hoy. Dice, estos son los 8 lugares más terroríficos que existen en Colombia. A ver, yo aquí lo tengo en
el tiempo. Ya lo tengo abierto, pero les quiero mostrar que es del día de hoy. Aquí bajamos y por acá, a ver, mira, aquí está. Estos son los 8 lugares más terroríficos que existen en Colombia. Y este es un reportaje gráfico. Entonces vamos a verlo. Entonces, rápidamente, el territorio colombiano ha sido testigo de desastres naturales, masacres y eventos trágicos que han cobrado la vida de cientos de personas. Bueno, vamos a mirar el primero. El primero es... Se me pasó. Hotel Refugio del Salto del Tequendama. Me imagino que muchos de ustedes cuando han ido al zoológico o han ido al Salto han visto este hotel, que es considerado uno de los sitios más terroríficos. Aquí dice, aquí podemos ver la historia y al final podemos ver el nombre del fotógrafo. Mira, fotógrafo Milton Díaz de El Tiempo. Eh, y pues los invito a que ustedes puedan entrar después y leer esto de por qué son terroríficos, consultan a un parapsicólogo. Por ejemplo, aquí yo la voy a pasar rápido, aquí tenemos la isla Gorgona, que ustedes saben que pues antiguamente era una cárcel, eh, publicidad. El cementerio central, el Bronx, bueno, no me cargó más, pero ustedes lo pueden ver después, Guillermero, el pueblo de la Jagua, el pueblo de las brujas. Listo, vamos a volver. Esto es un ejemplo, estos son los ejemplos de reportaje gráfico. Por ejemplo, esta foto del Bronx. Bueno, entonces vamos a volver a nuestra presentación y vamos a continuar. Y vamos por aquí. Entonces, aquí queda el link para que ustedes puedan acceder y leer el reportaje de los lugares más terroríficos que existen en Colombia. Bueno, ese era el reportaje gráfico. Listo, llegamos a este otro grupo de los géneros periodísticos, que es el de la opinión. En este no voy a entrar en detalle porque fue un tema que estudiamos el periodo pasado. Aquí mismo en mi canal hay una clase que se titula El artículo de opinión. Y si les queda alguna duda, pues por supuesto que pueden nuevamente acceder a la clase y verla. Eh, el género de opinión, pues la palabra lo dice todo. Aquí el periodista sí opina, da su punto de vista. En los anteriores no opinaba, solamente se limitaba a dar información. Bueno, en el reportaje sí podía sugerir, ¿sí? Lo sugería. Pero acá sí hay directamente una opinión. Aquí podemos ver 4 productos del género de opinión: el artículo de opinión, las cartas al director, la editorial y las columnas. Que si quiero hacer una aclaración sobre estos. Todos son muy similares, todos son opiniones, ¿sí? Son opiniones. Y están organizadas como un texto argumentativo, que eso pues también lo hemos trabajado, que debe organizarse en unos párrafos, que un párrafo presenta la idea principal, luego hay otros párrafos que presentan los argumentos, las razones, los ejemplos, y finalmente nuevamente puede haber un párrafo de conclusión, que no es una estructura obligatoria, pero pues es la estructura básica del texto argumentativo. Entonces el artículo de opinión es en donde podemos opinar sobre cualquier tema. Generalmente, pues todas las personas que lo hacen en periódicos como El Tiempo, El Espectador o periódicos internacionales, pues son personas que son periodistas, personas de la vida pública, expertos, que han estudiado, que además tienen una buena redacción para pues poder
llegar a construir un artículo así. Entonces el artículo de opinión es como el más, eh, digámoslo, el más desenfadado, tal vez, como el más tranquilo, ¿sí? Eh, Puede salir en cualquier momento. Bueno, luego tenemos las cartas al director. Las cartas al director son la opinión de los lectores. Entonces, ¿qué es lo que hacen los periódicos? Dan unos correos, un correo electrónico, y los lectores podemos escribir eh, sobre algo que haya dicho el periódico. Entonces, el periódico un día publicó una editorial o una columna hablando sobre X tema y yo no estoy de acuerdo, entonces yo escribo como lector un artículo de opinión y lo envío al periódico, el periódico pues hará un proceso de selección y escogerá el que va a publicar. Entonces la opinión del lector, las cartas al director también es un artículo de opinión, pero escrito por los lectores. Luego tenemos la editorial que también es un artículo de opinión. Todos son artículos de opiniones. Todos son artículos de opinión. Lo que pasa es que la editorial es la opinión oficial del periódico. Generalmente los demás, cuando uno entra a las columnas, uno puede ver, vamos a mirarlo rápidamente. Bueno, antes de mirarlo, vamos a ver acá. Bueno, la editorial es la opinión del periódico. Y las columnas eh, son artículos de opinión pero fijos. Entonces, los periódicos muchas veces dicen, bueno, tenemos, todos los lunes va a escribir Pepito Pérez, que es un político, entonces él siempre los lunes va a escribir tal columna de opinión. Y los martes hay un escritor que se llama William Ospina, entonces el escritor todos los martes va a hacer un artículo de opinión. Esos artículos de opinión que tienen una continuidad fija y periódica en los medios de comunicación es lo que ya se llama columnas. Y les quiero mostrar rápidamente, eso lo mostré en el video anterior, pero pues miremos aquí. Vamos a tomar como ejemplo el periódico El Tiempo. Aquí tenemos la sección de opinión. Cuando yo le hago clic al enlace, vamos a ver la sección de opinión. Entonces aquí tenemos las columnas y los artículos de opinión. Entonces tenemos, primero que todo, la editorial. Entonces, la editorial El Nuevo Fútbol. No se les olvide que la editorial es un artículo de opinión, pero con la opinión institucional del periódico. O sea, que lo que dice esta editorial El Nuevo Fútbol compromete en este caso a periódico El Tiempo. Y luego vienen los columnistas, que también son artículos de opiniones, pero entonces ahí sí el periódico, en este caso El Tiempo, dice, no nos hacemos responsables por las opiniones de José Manuel Acevedo, de Sergio Muñoz Bata, de Juan Pablo Calvás, de Eduardo Escobar, porque son las opiniones de ellos. Entonces estos columnistas, ustedes se pueden dar cuenta que aquí por días va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los días de la semana, y si uno entra a esos días, todos los lunes seguramente aparecerán ellos, ¿sí? Aquí también tenemos las cartas del lector. Entonces, lo importante es que todos son artículos de opinión, todos son textos argumentativos que presentan una idea y la defienden con unos argumentos, pero la editorial es la opinión institucional del periódico. Las columnas son opiniones de cada una de las personas que las firma. Por eso aparece el nombre y la foto de cada uno, como quien dice, mire, esta opinión es de Oscar Domínguez Giraldo, no es de Periódico El Tiempo. Y posteriormente vienen las cartas del lector. Vamos a mirar esta carta del lector. Entonces, si yo leí algo en el tiempo, pues yo le hago llegar mi carta y ellos la publican. Mira, el sentido de solidaridad dice, señor director, y viene aquí la carta, luego viene otra,
Vienen firmadas Gabriel Remolina Ordóñez. Son muy corticas y vienen varias. Aquí ustedes pueden dar varias. De hecho, vienen las condiciones. Mira, no deben tener una extensión mayor de 200 palabras. Y bueno, entonces eso era lo que quería mostrar con respecto de este género de opinión. Vuelvo y repito, esto ya lo trabajamos, está en un video. Si no lo recuerdan, los invito a que vean el video sobre el artículo de opinión. Ahí hago un análisis sobre un artículo de opinión. Eh, Listo, vamos a continuar. Muy bien, y ahora llegamos a los géneros que se llaman mixtos, híbrido mixtos. Entonces, tenemos la entrevista, vamos a trabajar dos, la entrevista y la crónica. La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas. En este proceso, el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa mediante una conversación que mantiene el propósito de difusión. A través del diálogo se hace la recopilación de datos, noticias, opiniones, comentarios o juicios de interés social. Se conocen tres tipos de entrevista para el contexto del periodismo. La primera es la noticiosa o de información, en donde se recoge información como tal, no hay opiniones del entrevistado. Luego viene la de opinión, en donde sí el entrevistado da opiniones y da juicios. Y luego tenemos otra de semblanza que sirve para que el periodista realice un perfil psicológico y físico del entrevistado. Entonces muchas veces cuando vemos en el periódico alguna entrevista, hay algunas en donde se preguntan hechos, como la que estábamos viendo de pronto de la ministra, que era lo que ella decía como tal, no son opiniones de ella, sino información que ella da, y hay otras que sí son de opinión. Por aquí tengo el ejemplo de una entrevista buenísima, se las recomiendo. Está en periódico El Tiempo, es de hace unos años, pero es muy buena, la pueden buscar así por el título. La gente debería aprender a morir. Alejandro Haddad. Ese es el título. Luego viene el subtítulo. El científico colombiano explica por qué el buen morir forma parte del bienestar integral. Y bueno, yo la he leído y me parece una entrevista fenomenal porque pues es un tema que casi siempre evitamos hablar, ¿no? Y pues no hay mayor realidad de que algún día nos tocará a todos, tarde o temprano, a todos, entonces se vuelve como un tema tabú. Y este científico colombiano da unas opiniones muy interesantes. Esta vendría a ser una entrevista de opinión que recoge opiniones y juicios. Yo tengo la respuesta a dos preguntas, no la puse toda porque pues es un poco extensa, pero aquí podemos ver que le preguntan ¿qué es la muerte? Y él responde, la respuesta obvia sería que es lo que sucede a partir del momento en que termina la vida. Pero eso complica las cosas porque no tenemos claro qué es la vida y dónde se acaba. Por eso prefiero que nos enfoquemos en la muerte humana, que puede conceptualizarse como el cese permanente de nuestra conciencia o capacidad para reconocernos como personas y percibir nuestras acciones e ideas. La muerte es cuando se calla del todo nuestra voz interna. Muy interesante, muy interesante. Y esta pregunta le pregunta el periodista, ¿por qué tememos morir? ¿Por qué nos da miedo la muerte? Y el científico colombiano le responde, es una pregunta importante, pero imposible de responder. Lo cierto es que la mayoría cree que no le teme a la muerte, sino a la forma como morirá y al sufrimiento de sus últimos días. Aunque desde el punto de vista biológico el miedo a la muerte se ha relacionado con un mecanismo muy efectivo de autoprotección y conservación de la especie. Desde lo psicológico es la máxima expresión de la capacidad humana para entender que se puede dejar de existir
y transformarse en nada. Y esto genera un cuestionamiento inevitable sobre el sentido de la vida, la percepción de insignificancia y la frustración de sentir como absurdo todo lo que se hace. Esto es aterrador para nuestro ego, para lo que somos, para nuestro yo. Bueno, y sigue muy buena las preguntas. Entonces, este es un ejemplo de una entrevista de opinión, en donde le preguntan a ese científico sobre la muerte. Bueno, vamos a continuar. Luego viene la crónica. La crónica es un género híbrido, mixto, que participa a la vez de los rasgos de los géneros informativos y de los interpretativos. Interpretativos cuando yo puedo dar mi opinión, con un predominio de los primeros sobre los segundos, o sea que debe ser más informativo que interpretativo. Eso lo dice un estudioso del periodismo, Luis Alberto Hernando Cuadrado. La crónica periodística es un tipo de redacción del periodismo literario que se caracteriza por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. Quiere decir eso que la narración de los hechos es cronológica. Miren, en otras palabras, la crónica es como un cuento. Es muy parecida a un cuento. Es yo contar la noticia, pero como si fuera el cuento, teniendo en cuenta el tiempo que va transcurriendo, las horas, bueno, los minutos, las horas, los días, los meses, según el tiempo en el que transcurra la noticia. Por supuesto que la crónica periodística es veraz, es real, no es de la ficción, ¿sí? Hay crónica literaria, como por ejemplo en la novela de Gabriel García Márquez, que él mismo la titula Crónica de una muerte anunciada, que ya es algo más de ficción. En cambio, la crónica periodística pues es basada sobre hechos reales. Bueno, este es muy fuerte, muy duro. Es una crónica que también publican en El Tiempo sobre Omaira, que fue la niña que hace un poquito más de 30 años, cuando fue la avalancha del volcán Nevado del Ruiz que bajó por el río Lagunilla, que sepultó el pueblo de Armero, matando casi a más de 30.000 personas. Yo creo que es la tragedia más grande que hemos sufrido los colombianos. Bueno, además de la guerra perpetua que no parece no tener fin. Es muy triste. Entonces esta es una crónica que narra cómo transcurrieron los 3 días en que Omaira estuvo sepultada, porque después de la avalancha ella sobrevivió, pero quedó atrapada entre los escombros y en esos 3 días pues no pudieron rescatarla hasta que falleció. Entonces aquí tenemos un fragmento de esta crónica, la pueden buscar con el título Por favor hay que salvar a Omaira. Fíjense en ustedes cómo va contando la historia. Creo que esta la escribe un periodista también muy importante en Colombia, Germán Santamaría. Dice, había acabado de cerrar la puerta, más o menos eran como las 11 de la noche. Lo dice antes, sino que como aquí pues tomé solamente el pantallazo de este momento. Habían acabado de cerrar la puerta cuando sintieron un ruido espantoso y después el estrépito de las rocas y las aguas que derrumbaron las puertas y entraron en forma salvaje. A partir de ese momento, Omaira se sintió estremecida en las aguas, sacudida, bamboleada y no supo nada más de su hermano, ni de su padre, ni de su tía. Todo se me fue de la cabeza y cuando me desperté estaba debajo de esa cosa de cemento, dice. Allí, debajo de esa cosa de cemento, que en realidad es una plancha, permaneció toda la madrugada del jueves y hacia el mediodía logró sacar la mano por una endija que dejaba la plancha. Fíjense ustedes cuando dice la madrugada del jueves, ya empieza a hablar de una cronología. Entonces va a hablar de jueves, viernes y sábado. Y además que nos va hablando de los momentos del día. Entonces Jairo Enrique Guatibonza, un socorrista espontáneo, vio aquella mano y con la ayuda de otros se puso a triturar la plancha.
Escuchando la voz de la niña, trabajaron toda la tarde y la noche del jueves, y solo en la madrugada del viernes lograron despejar el cemento fundido y las tejas y las maderas que estaban cubriendo a la niña. Entonces, fíjense en ustedes cómo va contando la historia, casi como si fuera un relato o un cuento, y lo va contando con noción, con relación al tiempo. Entonces nos habla que en la madrugada del jueves, que al mediodía de ese jueves sacó la manito por un hueco, que estuvieron trabajando toda la tarde y la noche y que solo en la madrugada del viernes lograron quitar los escombros que estaban cubriendo a la niña. Jalándola con sumo cuidado lograron sacarla un poco, pero en determinado momento no pudieron seguir porque de hacerlo hubieran tenido que arrancarle las piernas. Lo único que hicieron fue construir como un nidito para que la pequeña pudiera girar la cabeza y su pecho hacia un lado y hacia otro. El neumático. Durante toda la mañana de ayer viernes, entonces ya va adelantando en el tiempo. Varios socorristas y policías trataron de sacar a Omaira, pero era imposible porque a cada momento el agua se encharcaba más y por instantes parecía que la pequeña se iba a ahogar. Entonces trajeron un neumático y se lo colocaron por debajo de los brazos y quedó como los niños en la piscina o los náufragos en el mar. Fíjense en ustedes esa pequeña licencia que toma el periodista cuando dice que la niña quedó como los náufragos en el mar. Eso ya es como un elemento literario, y eso es permitido en la crónica. Entonces, esa es la diferencia de la crónica con los demás productos de los géneros periodísticos que estábamos viendo. La crónica es una historia de un hecho real que va transcurriendo en un tiempo y que se va haciendo referencia a ese tiempo. Bueno, muy bien. Bueno, me despido. Espero que nos veamos muy rápido. No se les olvide mantener las medidas de seguridad en su casa. Si no tienen razón para salir, no salgan. Si van a salir, entonces por favor salgan con tapabocas, no pasen cerca de mucho tumulto de personas. Cuando lleguen a la casa, lávense las manos, límpiense en los zapatos al entrar y pues cuídense ustedes y cuídense y cuiden a las personas que aman. Hasta la próxima.